Bueno, ahí desaparece. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Ahora sí estamos comenzando la clase por tu Gracias. compañía, tu participación y por tu generosidad. Así Bueno, que, bueno, gracias por esto y empezamos a escucharte y a disfrutarte. sí, espérate, a ver, que quiero. ¿Cómo saco? ¿Cómo saco? Dice, este meeting está siendo grabado Sí, por ponle clic donde dice entendí, entendido. got it, sí, entendido, sí, ahí está, sí. Bueno, que Dios nos ilumine para conocer mejor a su profeta Isaías, que nos lleva sí, a Jesucristo, como ya sabemos, y veremos cómo, eso es lo que queremos con este tema de los cantos del siervo, y le pedimos también inspiración al Espíritu Santo, que es el que tiene el trabajo ahora de hacernos entender cada vez más la palabra de Dios. Bien, el tema ahí está bien subrayado y la bibliografía que puse, la mínima bibliografía que puse es el nuevo comentario de San Jerónimo, que ahora me acaba de decir José Luis que salió otro, ya lo compré, tengo otro para llevar y, y después puse también ahí el libro de Ulrich Berges, de Isaías el profeta, y el libro que está en castellano de la editorial Verbo Divino. También puse un sitio del internet que está ahí sobre el siervo sufriente en inglés, que fue escrito en marzo de 2005. Y por último les puse en el YouTube que vos me habías mandado, José Luis, Sí. que cuando daba un resumen de Isaías, aunque en ese resumen no hay tanto de este tema, y también puse el YouTube del padre Edgar Toledo. El YouTube del padre Edgar Toledo lo escuché todo y hay un punto que me interesa en algún momento, sobre todo hacia el final, cuando estamos ya tirando la toalla, eh, este, tratar, que es un tema interesante, qué respuesta le damos al, a la presentación que a veces se ve en las escrituras del padre como crucificando a su hijo. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo mis ideas y he visto que fue un tema que ustedes tocaron cuando el padre Edgar presentó su charla. Bueno, y ahora yendo más al tema, a mí me pareció conveniente tratar de todo el libro sumariamente con la ayuda de la obra de Ulrich Berges, que lo puse ahí, Isaías, el profeta y el libro, especialmente en la página 50. Una cosa es los números de página que aparecen en el YouTube. Yo lo bajé del internet y lo tengo todo completo. Y aquí he sacado las partes que me servían para lo que quiero exponer. Las páginas del YouTube, cuando uno lo baja, no coinciden con las páginas del libro, porque les prevengo y a veces lo hago notar cuando doy la cita, ¿no? Y les pido, como ya saben ustedes que son estudiantes, estudiosos, si alguna vez tratan el tema y citan parte de esto, si son palabras de Berges, que las pongan entre comillas y den la fuente, que no las ponga como palabras mías, porque hay grandes pasajes de él que yo textualmente los he puesto aquí en las notas.
Entonces, lo primero me parece bueno lo que llamo ahí la visión literaria de todo el libro. Creo que hay una manera de ver todo el libro y relacionarlo con Isaías, aunque no haya sido siempre el mismo Isaías. No importa. Los que siguieron el texto de Isaías después del capítulo 39, que formaron lo que después se llamó el segundo Isaías, que ya no hay motivo para pensar que, según Berges, es un equipo isaiano que continúa la línea de su maestro. Por eso la visión literaria de todo el libro se está relacionando, la relacionan con el mismo profeta histórico que produjo los capítulos 1 al 39. Ahí dice textualmente, el libro de Isaías es un drama de Sion en el que los lectores o escuchantes tienen la vivencia del paso de Jerusalén de ser lugar del juicio a ser lugar de la salvación escatológica para el pueblo de Dios y para las naciones. Ese sería el intento medular de Isaías, que se va extendiendo no solo a través de los 39 primeros capítulos, sino también que la escuela isaiana trató de continuar, de ofrecer entonces a Jerusalén primero como un lugar de juicio para purificar a su pueblo de sus pecados y prepararlo para la salvación escatológica que está prometiendo para el pueblo de Dios y también para las naciones, lo cual es muy llamativo, el para las naciones por la nota la nota, ¿cómo se dice?, ecuménica, digamos, ¿no? La nota universal que tiene el profeta Isaías. En este proceso ellos mismos ocupan una posición privilegiada, se está refiriendo a nosotros, los lectores. Ellos mismos ocupan una posición privilegiada, pues ya a partir de Isaías 2.1 se les da a conocer la voluntad salvadora de Yahvé y pueden experimentar cómo se va realizando el plan de Dios con Israel y con las naciones. A ver qué dice Isaías 2.1, lo tengo aquí ya preparado, tendría que tenerlo preparado. Lo que dijo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Y ahí en esas pocas palabras nos está invitando a nosotros, como dice Berges, y al invitarnos nos está diciendo que Jerusalén será el lugar de la salvación futura que promete Yahvé para su pueblo y para todas las naciones. Y de nuevo, cuando él dice ellos participan, se refiere a nosotros, los lectores. Ellos participan de la visión que tuvo Isaías en 1:1, y si es que no están cerrados al libro y a su mensaje, como en algunos pasajes que ahí se citan, donde se ve la cerrazón del pueblo que no llega todavía a aceptar el mensaje de Dios, hacen propia esa visión durante el proceso de lectura. Era una referencia a nosotros, los lectores, que queremos seguir la guía del profeta. Una característica especial de Isaías consiste en el puesto central que ocupan los capítulos 36 al 39, que son los capítulos en que la fuerza asiria, el imperio asirio con Sennacherib, está sitiando la ciudad y está a punto de tomarla. El rey Ezequías está más miedoso que cualquiera de nosotros
estaríamos y hace una oración ante Dios y finalmente sabemos que Dios salva a la ciudad, al rey y a la población de esa amenaza asiria. Por eso esos capítulos 36 y 39 son tan importantes, que han sido transmitidos con pequeñas pero importantes diferencias también en el segundo libro de los Reyes. Salud. El, el, el relato de la amenaza a Siria, a Jerusalén por parte de Sennacherib no es un apéndice biográfico de los libros de los reyes, porque, por ejemplo, se haya querido tener reunidos en el rollo de Isaías todos los sucesos relacionados con el profeta. No es eso, sino que representa el centro del universo textual de todo el libro. Así que ese episodio del sitio y de la liberación de Israel, de Jerusalén, tiene suma importancia en todo el libro de Isaías, según la opinión de Verges, ¿no? La salvación de Sion es la garantía universalmente visible de Yahvé y nadie más que él lleva a cabo un plan histórico para Israel y las naciones. Todas las naciones que acometen contra Jerusalén fracasarán miserablemente contra el Dios de Israel que habita en Sion. Por el contrario, todas las naciones que se vuelvan hacia el Rey del Universo en Jerusalén encontrarán en Sion su salvación. Y ahí está el fin de este pedazo, de esta parte de la cita de Verges. Y como ven, la importancia que él le da a ese momento histórico por la importancia que el profeta le está atribuyendo a la ciudad de Jerusalén, o Sion, que él también lo usa mucho, como la sede del Dios de Israel que viene a traer la salvación a su pueblo y a todas las naciones. Me pueden interrumpir en cualquier momento, no tengo dificultad, no tengo problema para interrupciones, para alguna pregunta. Si la atención se centraba antes en los dichos presuntamente más antiguos, hoy ocupa el centro la construcción de conjunto de los libros proféticos. Y por eso Isaías es uno de ellos, uno de los libros proféticos, y la preocupación principal en la investigación actual, según Verges, es la totalidad del libro, y no ir a investigar cuáles son los dichos presuntamente más antiguos para distinguirlos en sus distintas épocas, no. Lo que interesa más es ver la totalidad del mensaje del libro relacionado con el profeta Isaías, y así en los demás profetas. Quien quiera llegar al profeta no puede eludir el libro. Solo en él puede escucharse el eco de su voz, aunque no sea él, después del capítulo 39, él personalmente, sino su escuela, pero la escuela está resonando, siendo eco del profeta que la comenzó, Isaías. Isaías de Amós, ¿no? El surgimiento de estos amplios y complejos escritos es impensable sin agentes de tradición, esos agentes que forman lo que llamamos, por ejemplo, la escuela isaiana. En contra de anteriores concepciones, tales agentes no eran meros recolectores o epígonos. Quise encontrar la palabra epígono, no la encontré, y no recuerdo exactamente el significado, pero supongo que se asemeja a los recolectores carentes de inventiva, sino se presta más atención sino a los literatos formados que colocaban en diálogo de forma creativa lo viejo y lo nuevo. Eso es lo que interesa, ver lo que han producido estos literatos que han continuado la tradición de Isaías en combinar en forma creativa lo viejo y lo nuevo. Ya no es tan importante lo viejo en sí mismo, sino la relación que tiene los primeros oráculos, lo viejo, con lo nuevo que se está viviendo, lo propio
y lo recibido por tradición, y que de ese modo proseguían el proceso de escritura de la respectiva tradición profética y la actualizaban para su propio tiempo, que es algo, pienso yo, que es lo que pasa también en la iglesia. Está viviendo de una tradición en la cual el Espíritu Santo la ha estado guiando y adaptamos y tratamos de ver cómo se aplica ese tesoro de la tradición a los tiempos en que vivimos. Contemplándolo en su conjunto, el libro de Isaías con sus múltiples estratos permite arrojar una mirada a la polémica teológica en torno al futuro del pueblo de Dios en el tiempo del exilio y del post-exilio. Es interesante ver que hay el libro de Isaías con el exilio y el post-exilio. Va a ignorar algo por una razón teológica y va a aceptar otro aspecto de ese periodo que abarca el exilio y el post-exilio. En él desempeñan un papel de gran importancia la apertura de la religión de Yahvé a los hombres provenientes de las naciones. Insiste, como cuando veamos los 4 cantos, veremos que el profeta insiste en la tarea que tiene el siervo de Yahvé de llevar instrucción, de llevar justicia, bueno, no me viene el nombre hebreo, ¿no? A los pueblos. Así como también será importante el centramiento, una palabra que nosotros no usamos mucho, o el concentramiento en la idea de Sion, Jerusalén, como la sede de Dios, y en la responsabilidad ética del individuo. Y ahí tienen la cita, la página del libro de Berlis. Este plan salvífico de la tradición isaiana estaría claro, especialmente en los capítulos 1 al 32, pero continúa. No estoy muy de acuerdo con esta última frase, porque ese intento que acabamos de decir se extiende más allá del capítulo 39 y entra a lo que ya se solía decir el Deutero Isaías y terminará también con la parte del tercer Isaías, inculcando esas ideas de la religión de Yahvé ofrecida a todas las naciones y el concentramiento de ese mensaje del plan de Dios desde la ciudad de Sion y Jerusalén con la responsabilidad ética que supone el seguir el plan de Dios. Bueno. ¿Alguna pregunta? Porque ahí estaban dados, estaba dada la idea principal de por qué se puede relacionar todo el libro, relacionarlo con el mismo profeta Isaías, de amor. Escuela isaiana. Sí, perdón. Sí. Esta escuela isaiana, ¿escribe todos los libros al mismo tiempo o los libros van recogiendo partes y al final alguien hace una especie de compilado de todo? Tú hablas de libros en plural, yo hablo únicamente de Isaías. Sí. De Isaías tomaron lo que el profeta histórico había compuesto del 1 al 39 y continuaron entonces en el 40 y del 39 al 40 hay un paso muy importante que muestra qué es lo que quieren ofrecer, qué es lo que el libro del profeta Isaías quiere ofrecer, porque no encontramos en Isaías nada explícito y determinado sobre el asedio de la ciudad de Jerusalén, el exilio y todo lo que eso significó. Para tener información sobre eso tenemos que salir de Isaías e ir, por ejemplo, a Jeremías o Ezequiel o al libro de los Reyes. Pero Isaías omite. Esa omisión tiene un sentido muy buscado, intentado, para decir que Dios va a salvar a Jerusalén
de, de estar sujeta al enemigo que no acepta la religión de Yahvé que está proponiendo el profeta. Me refiero entonces al libro de Isaías, con diversas etapas de composición, no muchas. La primera sería el mismo profeta del 1 al 39, y después comenzaría la escuela de Isaiana continuando el libro, que se lo tiene que considerar como una sola composición referida, que parte del Isaías histórico y quiere continuar su ministerio y su predicación. No sé si más o menos aclaro un poco. Sí. Bueno. La tradición isaiana de Jerusalén fue preservada y cultivada durante el extenso periodo del reinado de Manasés, cuando ya había muerto el Isaías histórico, hacia poco después del año 700, y vino Manasés, que tiene muy poca aceptación, digamos, porque se apartó del yavismo, y la leyenda del martirio del profeta a manos de Manasés, que es una leyenda judía, de literatura judía, que no está en la Biblia, da un testimonio indirecto al respecto, de que se seguía interesándose la tradición judía por lo que había pasado con Isaías y por su mensaje. La advertencia de Isaías de que Judá debía abstenerse de estar en coaliciones anti-asirias en el tiempo de Manasés cayó en terreno fértil en el hijo de Ezequías, o sea, en Manasés. Eso Manasés lo aceptó, en no meterse en coaliciones anti-asirias. Pero no fue así el caso, en cambio, con el llamamiento igualmente fundamental a confiar únicamente en Yahvé. En eso Manasés se apartó y fue como un apóstata, diríamos nosotros, ¿no? Manasés siguió una línea de acción política realista y se sometió enteramente a Ashur. En ese sentido, nunca formó parte de una coalición anti-asiria. Como signo de su leal vasallaje, hizo construir, en cambio, en el campo religioso, altares a todos los astros del cielo, en los dos patios del templo, como dice el libro de Reyes ahí, el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Quisiera leer eso, pues, al menos de tanto en tanto, algún texto. Me parece importante. 2 Reyes 21:5. 25. 21. Sí. Ay. Edificó, dice el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes 21:5, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los patios de la casa de Yahvé. Hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó los presagios y los augurios, hizo traer los adivinos y nigromantes, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo de Aserá, una imagen que venía de los pueblos cananeos, que había fabricado en la casa de la que dijo Yahvé, que había fabricado, y la puso en la casa de la que dijo Yahvé a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Bueno, ahí está claro que se apartó del yavismo. En lo económico, su reinado trajo consigo, en materia de política religiosa, este rey fue considerado como el mayor apóstata.
Cuando en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, se afirma que durante la época de Manasés, Yahvé proclamó la voluntad divina a través de sus siervos, los profetas, e hizo anunciar el futuro juicio, se trata posiblemente más que de una mera forma deuteronomista de ver las cosas. Es una referencia a una tradición profética que ofrecía resistencia política interna a este rey Manasés. Estoy viendo si valdría la pena leer uno. Bueno, lo dejamos ahí. Esa oposición de los profetas supongo que estará en el pasaje ahí de segundo libro de Reyes, capítulo de nuevo 21, versículo 10. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos, los profetas, diciendo, sí, a esto se refiere Verges, porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, haciendo el mal más que cuanto hicieron los amorreos antes de él, y haciendo que también Judá pecase con sus ídolos. Por eso así habla Yahvé, Dios de Israel: voy a hacer venir sobre Israel, sobre Jerusalén y Judá, un mal tan grande que a quienes lo oyeron les zumbarán los oídos. Extenderé sobre Jerusalén la cuerda de Samaria y el nivel de la casa de Ahab, y fregaré a Jerusalén como se friega un plato que se le vuelve del revés después de fregado. O sea, lo va a hacer por medio de los profetas, que van a representar una oposición importante al rey Manasés en los muchos años que reinó, hasta la llegada de su hijo Josías, pero antes está por 2 años. Josías es el nieto de Manasés, pero antes viene su padre, que me parece que es Amón. El problema Felipe, teológico, no te vemos, ¿eh? No, perdón, no te vemos, Felipe. Me parece que vemos tu mano o no, algo que te está tapando la cámara. no sé por qué. Algo te Sí, está ya tapando ve, la cámara. está negro, sí. Sí, no sé si algo se te puso encima. Mm. A ver, la cámara, no veo la cámara. Abajo no aparece la cámara, aparecen otras indicaciones ¿cómo se llama?, de la computadora. No, no hay caso. Bueno, Algo está tapando, un algo. dedo, algo está tapando la camarita. Perdón, sí, ahí está. Sí, 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 ahora sí. Tenía mi mano en frente de la cámara, sí, está bien. Muy bien. Bueno, el problema teológico del modo en que un rey tan malo pudiese reinar durante tanto tiempo será resuelto más tarde, porque ha reinado hasta el 640, en que comienza Josías, precedido por un poco tiempo únicamente por su padre. Será resuelto más tarde este problema del endurecimiento de Manasés por el libro de las Crónicas, presentando una conversión vivida por Manasés. Entonces al final arreglan el pastel convirtiéndolo a Manasés. Los profetas que defendieron la voluntad de Dios durante el reinado de Manasés son presentados como videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel. Y la conversión sería interesante oírla entonces, una conversión vivida por Manasés en 2 Crónicas. Un momentito. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Versículo 11.
Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, le ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él y Dios accedió, oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén y a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Después de esto, edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Pero el asunto es que se convirtió, y Verges da a entender como que arreglaron este problema de como un rey que era, al rey se le llamaba a veces incluso el hijo, era el Mesías, el ungido y el hijo de Dios. ¿Cómo podía haber producido tanto mal? Bueno, al final lo convirtieron. El reinado de Josías, que le siguió en el 639, significó un tiempo de tranquilidad y progreso religioso y político, pero su muerte repentina en 609, oponiéndose al ejército del faraón Nicao, que venía de Egipto hacia el norte para ayudar en la decadencia y el fin que se aproximaba del imperio asirio. Josías se interpuso al faraón y dio origen su muerte dio origen al sometimiento paulatino de Judá y de Jerusalén al control babilónico, hasta que en el año 597 se produjo la primera deportación de la familia real. En el 597 fue cuando se llevó Nabucodonosor, sitió por primera vez la ciudad. Después, una vez que terminó el sitio, le impuso la obligación de continuar con el tributo que debía pagar, y se llevó la familia real, que era del hijo de Josías, como, bueno, no me viene el nombre ahora. Bien. ¿Sedecías era? No, el anterior a Sedecías. Bueno, no me viene, quizá va a salir después. ¿Joacás? No, era desde la muerte de Josías en el 609 hasta el 609 hasta el 596, ahí fueron 10 años de este rey, cuyo nombre no puedo acordar, que era hijo de Josías y era hermano de Sedecías. Sedecías continuó en el 596 hasta el 586, en que se produjo el segundo sitio y ya la toma de la ciudad y de la destrucción y el exilio, ¿no? No me viene, bueno, ahí quedará. Ya vendrá, Felipe. Sí, sí. Mientras tanto, el imperio asirio en ese tiempo va desapareciendo. Tenemos entre los últimos reyes asirios Asurbanipal, que es bastante conocido, que duró como 40 años en su reinado, otros menos conocidos, y aquí el cuarto, Sinsharishkun, es interesante porque en su reino Asur fue capturada por los babilonios en el 614, y el rey asirio muere en la destrucción de Nínive en el 612. Entonces el que le continúa, Ashur-uballit II, viene de Nínive ya destruida
y trata de organizar una resistencia en Harran, allá en el norte, cerca de las fuentes de los ríos Eufrates y Tigris, ahí en la región de Harran, que es también la región por donde solían pasar las tribus semitas, como Abraham mismo pasó por ahí. Quiso mantener el dominio y lo perdió en el 610 a los babilonios, volvió a reconquistarla, ayudado por los egipcios, pero finalmente perdieron también esa zona en el 605 en la batalla bastante conocida de Carquemish, que Jeremías la cita, donde los egipcios fueron rechazados, dejando el campo abierto a Babilonia. El texto de Isaías 46:2 dice lo siguiente: para Egipto, es en la serie de los oráculos contra las naciones, y este es el primer oráculo dirigido a Egipto, sobre el ejército del faraón Neco, rey de Egipto, que estuvo sobre el río Eufrates en Carquemish, al cual batió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año 4 de Joaquim. Este era Joaquín, es que decíamos Joaquín, ¿no? También le llaman Joaquim, hijo de Josías, ahí está, rey de Judá. Esa es la noticia histórica que Jeremías conservó. Y Ulrich Berges piensa que la tradición isaiana de Jerusalén, Sion, que conservó los textos, la producción del maestro Isaías, tiene una primera conclusión en el capítulo 39 hacia el año precisamente 597. Ahí terminarían estos capítulos. Hay alguna mención de que se va a venir el sitio y la conquista de Jerusalén, pero es nada más algo como una prevención. En realidad trata de omitir la toma de Jerusalén y el exilio que le sigue. Lo que está requerido por sus fundamentos teológicos, debido a un deseo de un mensaje teológico determinado en que nadie puede apoderarse de la ciudad de Dios. Por eso el Isaías evita la toma de Jerusalén y el tiempo del exilio. Lo que está requerido por sus fundamentos teológicos que la llevan a saltar el exilio para insertarse en el post-exilio del segundo Isaías, que comienza en el capítulo 40. Así que del 39 al 40 hay un vacío ahí de cuántos años, pues serían del 596, había dicho, 597, perdón, hasta el 530, es el tiempo del exilio que se salta, que el libro de Isaías se salta, pero posiblemente conscientemente, para poder hacer resaltar que la ciudad de Dios pertenece a Él y Él es el que domina, como aparece también en Isaías continuamente. Él es el que controla la historia y su ciudad. Mientras que los transmisores de la tradición de Jeremías y Ezequiel tenían más facilidad para afrontar el destino de Jerusalén del año 587, 10 años más tarde, los acontecimientos del exilio no eran más que el cumplimiento de las amenazas de castigo y de juicio hechas por Yahvé a través de sus profetas, amenazas que también están en el Isaías histórico, pero que no las llevan a presentarlas como consecuencias de la destrucción
de Jerusalén y del exilio que provocan. Isaías parece evitar eso. Los discípulos de Isaías se encontraban con este problema ante una difícil tarea. Uno de sus fundamentos teológicos, la fe en la protección de Yahvé sobre Jerusalén y sobre Sion, se había visto gravemente afectada. La tradición isaiana de Jerusalén, con su fuerte orientación hacia Sion como monte de Dios seguro, había entrado al parecer en un callejón sin salida. En el libro de Ezequiel, Sion ni siquiera se nombra, o sea, desaparece, porque son conscientes de la destrucción. Y por eso Dios en Ezequiel se va, prepara su carruaje de última moda, con todos los querubines ahí en acción, preparados, los motores, y se va de Jerusalén, y se va acompañando a los desterrados. No había una solución a la vista, de modo que no les quedó otra alternativa que aceptar el final de los relatos de Ezequías hacia el año 700 y en el capítulo 39 de Isaías, para salvar el honor de Isaías. Ezequías dijo en ese momento, hacia el capítulo 39, dice: me parece bien la palabra de Yahvé que me has anunciado, pues pensaba que durante su vida al menos habría paz y seguridad. Eso lo tranquilizó a Ezequías, y parece que lo tranquilizó también a la escuela isaiana, porque se dejaron de mencionar todos los años del destierro, de la toma de Jerusalén y del destierro. Le anunciaron un poco ahí hacia al final del capítulo 39, pero nada de lo que pasó realmente. O sea, ¿cuántos años se están comiendo? Como dije recién, del 96 o 97 hasta el año 30, se están comiendo todos esos años, ¿no? Ahí tienen esa frase de Ezequías por la cual él se queda, por lo menos durante su vida no va a pasar nada. Y el paralelo en Isaías 39:8, eso me parece que tiene que ser interesante saber qué dice Isaías en ese momento. 39:8. Dijo Isaías a Ezequías en el versículo 5 del capítulo 39, escucha la palabra de Yahvé Sebaot, vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, nada quedará, dice Yahvé. Este es el anuncio, pero nada de lo que pasó después. Y se tomará de entre tus hijos los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Respondió Ezequías, aquí viene finalmente el versículo 8, a Isaías: es buena la palabra de Yahvé que me dices. Sin embargo, él consideró que era buena palabra, por lo menos para él, pues pensaba: con tal que haya paz y seguridad en mis días, después que venga el diluvio, ¿no? Anyway, para los agentes de la tradición isaiana, esta afirmación significaba tanto como bajo Ezequías e Isaías no se produjo ni se habría producido tampoco semejante desastre nacional y religioso. Posiblemente hayan pensado también en el modelo representado por Isaías en el tiempo de Ahaz, cuando el profeta selló la instrucción a sus discípulos diciendo: a pesar de lo que pasa con Ahaz tan duro, seguiré esperando en Yahvé, aunque oculte su rostro a la casa de Jacob. Aunque oculte su rostro a la casa de Jacob, en él seguiré esperando. Y tienen ahí la cita de Isaías. Por tanto, es muy plausible la estimación de que la tradición isaiana de Jerusalén haya recibido con Isaías hasta el capítulo 39 su primera conclusión hacia el año
en 597 antes de Cristo. Verges entonces piensa que esa primera parte de Isaías está tratando de abarcar hasta el primer sitio, y también fue deportación, pero no fue destrucción del año 597. Y ahí se comienza a ignorar por tantos años hasta la vuelta del exilio del deutero Isaías. No solo falta una adición actualizadora como la anotación que aparece en 2 Reyes 25 sobre el indulto al rey Jeconías de Judá en Babilonia en el año 562. Eso queda en el libro de los Reyes, nada en Isaías, sino que aparte del anuncio de la deportación de la familia real que se tiene, creo sí, en Isaías, los acontecimientos del exilio no reciben un tratamiento expreso en el libro de Isaías. Y eso por una razón teológica, de que la ciudad de Dios, la Sión y Jerusalén, no pueden ser atacadas y ser dominadas por un rey extranjero. Es la ciudad de Dios. Tanto desde la perspectiva histórico-literaria como también desde la perspectiva teológica, este hecho representa una característica importante del libro de Isaías. En el fondo, se pasa por alto el tiempo del exilio en Babilonia. En el libro de Isaías, Sión no puede ni debe caer derrotado. Esa es la cita, ahí le doy la referencia. Ahí en la referencia les digo que una cosa es las páginas del libro, si ustedes lo bajan, y otras, no, sí, del libro, si ustedes lo compran allá en castellano, y el libro que pueden bajar del internet tiene otra numeración, para que estén atentos a eso. Bueno, ¿qué les parece? ¿Se esperaban esto de Isaías? ¿Se esperaban que Isaías ignorara? Bueno, no, Isaías sí, porque muere hacia el año, poco después del año 700, ¿no? Dicen que la tradición judía dice que Manasés lo puede haber matado, pero que la escuela isaiana sea tan naive, como se dice, tan ingenua, que esté ignorando todo el tiempo de la toma, destrucción y exilio. Sí, ¿Qué les parece? ¿No? interesante, interesante. Sí. Es interesante que hayan, porque quieren conectarse con lo que Dios ha preparado como restauración a partir del segundo Isaías. En el segundo Isaías comienza la restauración. Nahamí, Nahamí, a mí, consólame, consolad a mi pueblo, dice el principio. Lo que pasa es que el libro de Isaías tiene muchos periodos, por ahí una mano no sabía que sea la otra. Puede ser por ahí. Espérate, no pude entender todo. Claro que como hay diferentes manos en lo escrito, quizás una ignora o no está actualizada en la otra. Bueno, yo creo que la escuela de Isaías no podía, aunque esté compuesta por varias personas, no creo que ignoraran este hecho tan básico y fundamental. Tiene una intención el ignorarlo, para hacer ver que Dios se encarga de su ciudad, después de todo el juicio que le hace a los que no aceptan, a los que son rebeldes, que lo tiene mucho eso Isaías. Sin embargo, a partir del segundo Isaías, Dios presenta su plan de restauración. Claro que es una reflexión, ¿sí? Es como dijo usted previamente, es una reflexión teológica, no es un cuento histórico. Claro, claro, sí, claro. Sí. Se aprovechan, bueno, del silencio para hacer el puente hacia la restauración que presenta el segundo Isaías, ¿no? Bien. Interesante que ni lo nombra, ni lo sugiere, no Sí. llora por Jerusalén, que ha caído, nada, no hay nada de eso. Únicamente lo anuncia, al final del 39, Sí, el profeta le está anunciando lo que
pero y Ezequiel no le dio mucha importancia, porque dice, bueno, eso por lo menos no va a pasar durante mi vida, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Sí, sí. Yo cuando estudié Isaías no me había dado cuenta de eso. Verges es el que me Te iluminó, despertó. te Sí. iluminó, te despertó. Si es acertado que los cantores levíticos, él tiene, seguimos con Verges esto, él tiene la opinión de que la escuela, lo que yo digo la escuela isaiana, él lo identifica con los cantores levíticos. Los levitas solían tener esa función. Entonces, él piensa, y eran hombres, personas instruidas, y piensa que estos cantores levíticos son los que ayudaron, sería lo mismo que la tradición isaiana que decía yo, la que ayuda a formar los capítulos que comienzan en el 40, en el Deutero Isaías, ¿sí? Si es acertado que los cantores levíticos del templo fueron los que esbozaron en suelo babilonio, cuando estaban en el destierro, un oratorio de la esperanza, que serían los capítulos 40-48, que llevaron consigo en el marco del primer movimiento mayor de regreso a la patria hacia el año 520, estos cantores levíticos que eran del templo pero habían ido al destierro, ahí en el destierro formaron estos capítulos de la esperanza de Israel y los están trayendo hacia el año 520 antes de Cristo. Y es en el 520 cuando comenzó también la reconstrucción del templo de la que habla Ageo y de la que habla Zacarías. Es de suponer que anexaron su composición, la que traían a la tradición isaiana de Jerusalén, que a partir del 597 a.C. había quedado detenida. O sea, ahí sigue el Deutero Isaías, entonces, a fin de colocarse bajo la cobertura de una autoridad indiscutida, para tener todo bajo la autoridad del gran Isaías, como es hijo de Amós, ¿no? Creo que es. Bien. Esto era tanto más necesario cuanto los agentes de la tradición de Jeremías y de Ezequiel también podían remitir a autoridades proféticas que avalaran sus escritos. Seguramente el entronque con la más antigua tradición isaiana de Jerusalén fue facilitado por la teología de Sion. Naturalmente, los autores de Isaías 40 y capítulos siguientes tienen que haber conocido al profeta Isaías ben Amós. Eso es lo que supone Verges, ¿no? No obstante, no hay indicios suficientes para respaldar la tesis de que hayan querido desde el comienzo proseguir la redacción de sus palabras. O sea, no tenemos un testimonio directo, ¿no? También para los transmisores de la tradición isaiana de Jerusalén, que habían prestado sus cuidados al acervo de los textos de Isaías 1:39, la anexión de Isaías 40 y siguientes tenía una gran ventaja, pues de ese modo su tradición adquiría una prosecución que llegaba hasta el tiempo del posexilio. Y saltándose así entonces todos esos años en beneficio de la teología que quieren propiciar. De ese modo quedaba superado el foso de los acontecimientos del exilio, y los oráculos de Isaías ben Amós podían experimentar una nueva interpretación orientada hacia el futuro. Una vez que Isaías fue considerado como la autoridad del rollo de conjunto, ya no se siguió trabajando solamente en su final, sino también más fuertemente en la primera parte. De ese modo, Isaías ben Amós se convirtió cada vez más en el visionario de toda la historia de Israel y hasta la de la historia universal en su conjunto. Como podrían ser un signo de eso, los capítulos 24 al 27, la llamada pequeña Apocalipsis de Isaías, donde está también
orientando su mirada hacia las naciones. Ya tienen la cita correspondiente. Bueno. Hay les di nada más que esto. Recién son las 7 allá, ¿no? Son las Sí, 7. son las 7, Felipe, pero vos toma el Sí. tiempo que necesites Sí, hasta donde quieras. tomé nada más que tengo que ir entonces al resto del texto, porque aquí, esto es lo que había puesto para la clase de hoy, no sabía Perfecto, si perfecto. fuera- Si te era- parece, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere Ahora, compartir algo, dejamos un espacio para las preguntas o el debate. Sí, padre. ¿Qué significa V larga? perdón, ¿sí? ¿Qué significa, V pregunta, larga. V larga? V larga. Me parece que son las iniciales del autor, Ulrich. Es el Sí, autor. sí, Ulrich, Ulrich Berges. Sí. Ulrich Berges. Se ve que en las citas posteriores, ya no lo pongo todo el nombre, es Ulrich Berges, el autor de Isaías en su libro. Felipe, nosotros podríamos tener ese apunte también para los alumnos que por ahí Sí, quisieran tenerlo. yo te mandé Sí, pero no lo después encontré, después mandámelo de nuevo. vamos a chequear eso, sí. Pues está muy interesante esto de ver este ocultamiento que hace la escuela isaiana del tiempo de la catástrofe de Judá, ¿no? Sí. De Jerusalén. Lao está oculta, está presente, aunque esté oculta. Tengo aquí una Lao y después tengo un Daniel. ¿Estará presente aunque esté en negro aquí? Sí, por ahí no le sale a la cámara. Sí, ese es. Bueno, ahí está. Juan, ahí está. Gracias. Tengo que ir a buscar el resto. ¿Cómo hago esto? Share screen. ¿Tenés más material para compartir, Felipe? Sí, el resto, porque no puse todo. Bueno. ¿Dónde Te voy esperamos. a...? Si querés poner compartir pantalla otra vez y lo buscas A ver. nuevamente. Share screen, ya. Share screen. Sí. Okay. Como lo buscaste antes, ¿te acordás que lo pudiste encontrar antes? Sí. Sí, debe estar aquí. Ahí vamos a ver. Clases, canto del siervo, suficiente. Una pregunta. Sí, a ver. Sí. Acá Una tenemos, pregunta. segundo Isaías tenemos acá, el anteúltimo, me parece que sería Ajá. esto. Segundo Isaías, análisis. Espérate, sí. Las clases. Seguí más abajo. Sí. Segundo Pero Isaías, análisis. las ¿Era canciones. ese? No, las notas son más completas, sí. Ah, perfecto. Sí, María, querías preguntar algo. Sí. ¿Se tiene idea de más o menos en qué años hace todo el conjunto de la escuela isaiana, todo el resto del texto? Y ahí Berges está poniendo al menos una de las últimas fechas recién mencionada en el grupo de cantores levitas que le llama a él, que habrían sido parte de la escuela isaiana, fueron los que ayudaron a componer el segundo Isaías que parte a partir del capítulo 40. ¿Sí? Después, y eso iría desde el 40 al 55, que es los capítulos que se asignan al segundo Isaías. La tercera parte no sabemos tanto ya, sino es ya como es parte de la vida posterior, de regreso en la ciudad de Jerusalén, donde comienza a presentarse una división entre los discípulos de Isaías
y de los que quieren seguir el mensaje religioso del profeta y los que no. Y entonces comienza a haber una división entre los, bueno, diríamos, hablando como de película, de los buenos y de los malos, discípulos y no discípulos, incluso a veces se le llaman siervos, a los siervos, opuestos a los que no quieren seguir la propuesta del Señor. Pero ya sería más allá del año 520. En el 520 es posible que ahí se haya terminado el segundo Isaías, pero la tercera parte ya parece que reflejo de la vida del pueblo judío después del destierro, quizás ya entrando en el siglo V, los años 400, y acercándonos ya a la llegada de Esdras y de Nehemías, con otra parte de los exilados. Padre, Sí. hay de un libro que se llama Los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que es del Verbo Divino también. Sí. Hay un cuadro histórico, entonces tiene dividida ¿Qué autor? ¿Qué autor, Juan José? Sí, dame un segundito. Sí. De Luis Monlowbow. Sí, perfecto. Sí, él habla de la redacción correspondiente a lo que es el primer Isaías, ¿no? Capítulos 6 y 8, y de 28 al 39, él lo sitúa entre el 700 y el 720. Después habla del 40 al 55, terminando el exilio, ya cerca del edicto de Sirio, ¿no? Sí. Y después habla del 500, entre el 500 y el 520, Isaías 56, 66, y la posterior redacción de Isaías 34 y 35, Isaías 24 y 27 la pone ya en el siglo V. Sí, posible, sí. Sí, este es un análisis más minucioso, más detallado y difiere, sí, difieren esos últimos 2 o 3 capítulos muy posteriores, sí. Pero las primeras fechas me parecieron que se aproximan. La primera anterior al año 700, más o menos es la que también Verges tiene en cuenta, pone ahí 2 periodos del 720, pero es siempre durante la vida del Isaías histórico y hacia el final del reino de Ezequías. Y la parte de la vuelta del exilio es la misma que proponemos, 538, cuando reciben el permiso, que el permiso lo sabemos, lo tenemos al final, ¿dónde es? Me parece que al final del libro de las crónicas y comienzo de Esdras, me parece, si recuerdo bien. En esos 2 libros, el final y el comienzo del libro hablan de lo mismo, del permiso de Ciro el Grande para volver a Jerusalén, a Judá. Y sí, hay bastante acercamiento a las mismas fechas, excepto esos capítulos finales que él coloca mucho más tarde. ¿Sí? ¿Cuáles eran los últimos capítulos, 2, 3 o 4 capítulos finales? Habla de, como una reescritura del primer Isaías, habla de Isaías 34 y 35, alrededor del año 500, y un poquito después, la reescritura de Isaías 24 al 27. Sí, 24-27 es el Apocalipsis, el pequeño Apocalipsis. Sí, siendo un estudio más minucioso, cronológico, se explican esas diferencias, pero hay grandes concordancias también, como dije antes, ¿no? Bueno, después de ese esbozo histórico y explicativo de la intención literaria que se puede ver a través de todo el libro, bueno, en realidad últimamente habíamos estado en la parte histórica
Entonces llega un momento, digo, volver a la composición literaria, también con aporte de Ulrich Berges. De acuerdo a lo propuesto hasta ahora, la composición literaria del libro de Isaías se enfocaría de la siguiente manera: contemplándolo en su conjunto, el libro de Isaías. Felipe, perdón, pero Sí. no estamos viendo el texto. ¿Por qué será? No sé. A ver si vuelvo. Hay que picapear donde dice notas de la visión literaria para que se abra. Notas de. Pero me parece que lo tiene abierto, porque está leyendo. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Está en el medio, dice notas, es un archivo de Word, 3, 4, 5, el sexto archivo de esto que estamos viendo que se... Pero me parece que está viendo otra pantalla. New share, please share. A ver si parece. Anyway, clases. Está cerrando esa, aparece abajo. Ahora. Ahí está. Ahí ¿Ahora está, perfecto. Sí. Sí, Ahora bien. sí. Sí, el párrafo que terminamos era más bien histórico, referido a la vida de los reyes en cada momento, y ahora volvemos a la composición literaria. Perfecto. De acuerdo a lo propuesto hasta ahora, la composición literaria del libro de Isaías se enfocaría de la siguiente manera: contemplándolo en su conjunto, el libro de Isaías, con sus múltiples estratos, permite arrojar una mirada a la polémica teológica en torno al futuro del pueblo de Dios en el tiempo del exilio y del postexilio. En él desempeñan un papel de gran importancia la apertura de la religión de Yahvé a los hombres provenientes de las naciones. Es el enfoque universalista de Isaías, ¿no? Así como el centramiento en Sion, Jerusalén, la ciudad de Dios, y en la responsabilidad ética del individuo. En una lectura orientada por las características literarias surge la siguiente estructura de este drama profético. El acto primero, capítulo 1 al 12, sobresaldría el tema de Sion y Jerusalén entre el juicio y la salvación. Dios lo está juzgando, pero para llevarlo a la salvación. El acto segundo, de 13 a 27, acerca de los enemigos y los amigos de Sion y del reinado de Yahvé, que reina desde Sion. Acto tercero, capítulos 28 al 35, sobre el rey divino, que es Yahvé, y la comunidad de Sion. Acto cuarto, 36 al 39, la amenaza y la salvación, la amenaza por el sitio de los asirios y la salvación de Jerusalén y de Sion. Acto quinto, Jacob, Israel en Babilonia y su liberación por Ciro. O sea, ahí sobresale en esos 8 capítulos, 40-48, la figura de Ciro es sobresaliente y viene a ser como el mensajero, y incluso le llama Mashiach de Yahvé en esta obra de liberación del pueblo de Israel del cautiverio. Acto sexto, 49 al 55, se habla ya más ahora del siervo y de la restauración que el siervo contribuye a hacer para Sion y Jerusalén. Y el acto séptimo, el resto del libro, 56-66, sería la separación que se nota en la comunidad entre impíos y piadosos. Esos eran los términos, ¿no? Impíos y piadosos. Tienen ahí la cita correspondiente. V, como dirige antes a la señora, es Ulrich Berges. El libro de Isaías es un drama de Sion en el que los lectores o escuchantes, había salido ya esta, la repito porque me parece importante,
tienen la vivencia del paso de Jerusalén de ser lugar del juicio a ser lugar de la salvación escatológica para el pueblo de Dios y para las naciones. Y entonces ahora llega el momento en que tenemos que ver las canciones en particular, las 4. Yo hice ya un análisis que lo tengo que agregar aquí a estas notas y pasaremos por las 4 canciones y analizándolas, y una vez que terminemos esas canciones entraremos al Nuevo Testamento para ver las repercusiones que hay en el Nuevo Testamento de las 4 canciones del siervo de Yahvé. Pero quiero decirles algo que puse aquí. Estas canciones, a pesar de su aparente independencia literaria, han sido elegidas para contribuir al mensaje central de Isaías presentado más arriba. Aunque se las trata un poco como aparte, se las delimita y se le da el nombre de canciones del siervo. Sin embargo, muchos términos y muchas ideas repercuten en el resto de Isaías. Ya veremos el contenido. Tanto Ciro como también el siervo han sido nombrados por Yahvé, y sus tareas son complementarias. El persa cuida de la caída de Babilonia y de la liberación del pueblo de Dios, mientras que el siervo, con su anuncio, cuida de la correcta interpretación de este giro histórico. El persa genera los hechos históricos. El siervo, como mediador de alianza para Israel y como luz de las naciones, los interpreta desde Yahvé y en dirección a Yahvé. Ciro, a ver si creo que puse la cita ahí, 42, Sí. 4, varios versículos, sí. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho. Esa es una de las insistencias de las canciones del siervo, que tiene que implantar el derecho y su ley que esperan las islas. No creo que sea la ley de Moisés, sino que sea una ley que refleja el derecho que el siervo debe implantar en la tierra. Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de nuevo. Es vehículo de justicia y alianza de un pueblo o del pueblo de Israel, luz de las naciones. Parece que el siervo para las naciones no es solamente vehículo de justicia sino también luz que instruye e ilumina. Isaías todavía en el capítulo 42 sigue diciendo: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu. Necesita del Espíritu de Dios, como nosotros también, para que promueva el derecho en las naciones. Y finalmente la última cita: para que abran los ojos de los ciegos, para que abras, le habla Dios al siervo mismo. Le dice: para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la cárcel a los que habitan en tinieblas. Y se suele interpretar esto como figuras de los que se resistían al mensaje de Dios durante el tiempo en que el profeta pronuncia los juicios contra los pecados de Israel. La ceguera, la cautividad en la prisión y en la cárcel, y el hecho de estar en tinieblas serían referencias, figuras del rechazo de muchos al plan de Dios, que Él quiere implantar ese plan por medio de su siervo, y también con la ayuda de Ciro en el plano político, en el plano nacional, ¿no? Como liberador. Ciro sigue ese plan sin conocer a Yahvé, pero Yahvé ha depositado su espíritu en su siervo a fin de dar testimonio del derecho, es decir, de atestiguar ante Israel y el mundo su poder sobre la tierra.
Como aval de esa realidad está el siervo, la gola dispuesta a emprender el regreso. La gola es el término que se le da a la población en exilio, o la golá, creo que es, el acento es al final. Como aval de esa realidad está el siervo, la golá dispuesta a emprender el regreso, y no con muchas palabras, sino con su propio destino. A partir de la salvación de Jacob e Israel, las naciones pueden interpretar que el plan histórico del único Dios verdadero no apunta al establecimiento de un señorío, sino a la liberación. Por ello no se puede luchar, pues la lucha produce siempre víctimas, sino solo comprometer la propia persona y personalidad. Por eso el mensaje del comportamiento ético es tan importante en todo Isaías. Mientras que antes las islas debían enmudecer, ahora son invitadas a sumarse al cántico nuevo que tenemos ahí. Quien en el siervo Jacob encuentra al Dios liberador, se une al cántico de alabanza, y si la salvación no conoce fronteras, tampoco las tiene la alabanza divina. Bueno, estaba buscando una introducción que viene más tarde, pero está bien, no viene mal. ¿Alguna pregunta sobre estas ideas básicas que van a aparecer cuando analicemos las canciones del siervo? El término justicia y ley y luz para las naciones va a ser muy importante todo eso. Interesante ver la dimensión política, ¿no?, que estás planteando, Felipe. No es una cuestión que esté aislada de los contextos políticos, y que es muy fuerte esto, muy interesante. Y algo que quería... Bueno. ¿Vos podés mandarnos el libro también de donde lo bajaste o algo así, Felipe? Sí, voy a ver si... El enlace, si te acordás del enlace. Sí, lo tomo del YouTube y arriba, y se lo voy a poner en la bibliografía. Perfecto. Sí. Bueno. Bueno, sí. ¿seguimos la semana que viene, te parece, o tenés? Sí. Bueno. Pensé que me iba a llevar más tiempo. Sí. No, estamos muy bien de tiempo, y 20 teníamos que cortar esta hora, así que está perfectísimo con el tiempo. Bueno, claro que me pierdo el café. Además, ahora. El café de ustedes. No lo vamos a poder digerir. Nos perdemos el cafecito, Felipe, es cierto. ¿Y qué va a hacer? Sí. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Adiós. Adiós. Gracias, Felipe. De nada. Quedamos entonces. Gracias, padre. De nada. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.